Precisamente vamos a ir mostrando cuáles son estos elementos que nosotros encontramos en las distintas regiones. Y aquí pues se tomó pues como una referencia precisamente los 4 puntos cardinales que, ahora sí, que nos vayan mostrando precisamente todas estas influencias que podemos encontrar en la arquitectura, en el diseño, en el paisaje y en el urbanismo, que de alguna manera también es una forma de ir también experimentando este tipo de enseñanzas que pues a través de la participación de los programas de intercambio podemos vivir pues ahora sí que en carne propia. Y aquí vamos a tener pues algunos de sus compañeros que han vivido sobre todo estas experiencias en los países que corresponderían a estos puntos cardinales, ¿no? No tengo el control, pero si pasamos a la siguiente, por favor. Ya no tenemos operador tampoco. Bueno, entonces la intención es que al ir teniendo estas experiencias vamos a ir reconociendo también las influencias que pues, se han ejercido en la manera en que nosotros producimos o diseñamos, ¿no? Dentro de estos 4 campos. Entonces ahora pues nos va a tocar mirar al sur, donde aquí el cono sur será uno de los puntos principales en las que pues como les comentaba, los compañeros que han estado en programas de intercambio, que han vivido en países que están representados aquí en este plano, nos irán comentando esas experiencias sobre la forma de vivir, sobre la historia, sobre la enseñanza que ellos también han ido adquiriendo a través de esta vivencia en los espacios, ¿no? En los paisajes, en los climas, que van a identificarse como parte bastante característica de estos lugares, ¿no? Tenemos pues que ya ha habido una inquietud por los arquitectos, la siguiente por favor, con los arquitectos de distintas partes del mundo por conocer cuál es ese tipo de producción que se hace, ¿no? A lo largo de del mundo y particularmente, ¿no? En esta parte del continente. Sí, ya llegó nuestro técnico, espero para que pase las siguientes diapositivas, porque de ser así vamos a tener un miércoles de 4 horas. Bueno, este es un croquis que está tomado precisamente de una de las experiencias que tuvo Le Corbusier cuando se aproxima a esta parte de América. Y pues en realidad esta es la forma en la que nosotros aquí después de la línea superior del Ecuador, pues vemos también esta parte, ¿no? de la Tierra. La siguiente, por favor. Él, pues lo que va a hacer, la siguiente. En realidad, este es el croquis que él dibuja. La siguiente, por favor. Donde, como ven ustedes, aquí se está señalando, ¿no? Las latitudes y está viéndose cómo él hace su viaje en barco, y corresponde también a una de las estructuras de espacio que a lo mejor nosotros, por vivir en esta parte de arriba del Ecuador, pues no entendemos muy bien, ¿no? Digamos, no sé si a ustedes les habrá pasado, ¿no? Pero por ejemplo a mí en particular sí, en algunas de las veces que iba a los talleres que se realizaban en las escuelas en Perú, en Chile, en Argentina y en Brasil, es que al principio como que cuando llegamos tenemos esta relación con la búsqueda del norte cuando estamos proyectando, ¿sí? Y generalmente todos ustedes cuando comienzan su proyecto, lo primero es desplegar su hoja de papel y cuando hacen el dibujo como pensar que el norte está hacia arriba, ¿sí? Aquí es al revés, ¿sí? O sea, pensamos que la estructura del sol, ¿sí? Está correspondiendo a un sur y finalmente indicamos esa referencia del norte y vemos, ¿no? Ya tenemos dentro de nuestra mente el pensamiento del movimiento del sur con esta luz que viene desde el sur. Aquí pues va a ser al revés, la luz va a venir del norte también para muchos proyectos. Entonces no sé si les pasó en el momento de estar proyectando que cambiar el switch y ver de que pues lo que sucede es al contrario, así como cuando Bart Simpson habla a Australia para ver si efectivamente la manera en que el agua se va por el retrete o por el lavabo o gira en sentido contrario, lo mismo va a suceder aquí, ¿no? Cambiar ese tipo de mentalidad en cuanto a la forma de percibir el espacio, pues es totalmente diferente, ¿no? La siguiente imagen, pues un cuadro de un artista plástico español que me pareció muy interesante, ¿no? Donde deslinda totalmente esta referencia del territorio en cuanto a la forma del continente como tal, y pues aquí vemos al personaje nuevamente como que de cabeza, ¿no? Pero viendo hacia arriba, ¿no?
pero como que logra captar muy bien una estructura muy clara de lo que serían estas representaciones de esta parte del continente, ¿no? Plana, pero sin embargo hay una barrera representada por pues el gran río del Amazonas, ¿no? El río de la Plata sintetizado en estas líneas negras, o la gran cadena de los Andes, que de cierta manera también forma un borde. Entonces digamos que son también elementos que vamos a ver que se manifiestan en estos espacios y en la manera en que se va a ir pensando la estructura de los espacios arquitectónicos, ¿no? Entonces, para ir un poquito más rápido, no voy a presentar a cada uno de ellos, de los alumnos que van a intervenir, y a través de las imágenes de los países en los que vayamos visitando, ellos tomarán la palabra y se irán presentando a sí mismos, ¿no? Les voy a hablar un poco de Buenos Aires, más que de Argentina. En Argentina son muy centralizados, aquí entenderemos ese asunto. Y bueno, Buenos Aires es una ciudad fundada colonial, igual que esta ciudad, pero tiene una distribución distinta por tener un río, que es casi un mar. Y entonces toda la vida de Buenos Aires se desarrolla en este andar, digamos, de sur a norte, que es todo el recorrido del río. Sin embargo, es una ciudad que niega el río en casi todo su recorrido y en las fotos se van a dar cuenta que solo un par están a la orilla del río. ¿Sí pueden ir pasando las fotos? Esto es Puerto Madero, probablemente uno de los puentes más reconocidos de Calatrava. Y es interesantísima esta zona. Este es un proyecto que estaba en Buenos Aires que resultó un fracaso. No es funcional. Y lo rescataron completamente. Toda esta zona urbana es de las zonas más caras para comprar, para ir a cenar, para ir a comer. Y es un gusto pasear por aquí porque todos los diques, tiene 4 diques, se pueden ir recorriendo a pie y tienes toda una variedad de cafeterías, de restaurantes, de bares que sacan sus mesas y entonces estás al aire libre con el dique al lado y con una perspectiva de la ciudad, del nuevo Puerto Madero que están desarrollando al frente, impresionante. ¿Sí? ¿Puedes seguir, por favor? Esto es la casa Curuchet, no sé si alguno de ustedes lo ubica, es una casa de Le Corbusier. Esto no está específicamente en Buenos Aires, está en La Plata, que es una ciudad como satélite, digamos, que es la única obra que hizo Le Corbusier en Sudamérica, en América en general. Bueno, mandó los planos, ¿eh? Bueno, mandó los planos. También, de hecho, participa en la planificación de Buenos Aires. La que sigue, por favor. Aquí tienen un interior. Toda la casa es completamente blanca, hiperfuncionalista. Todos los principios del modernismo. Y bueno, esto ya es Buenos Aires. Esto es Retiro. Retiro es una de las zonas más visitadas porque es el lugar a donde llegaba originalmente todos los trenes de Buenos Aires, llegaban ahí. La terminal de autobuses está ahí y se podría decir que es el inicio del puerto. Desde Retiro parte una zona hacia el sur, que sería Puerto Madero y La Boca, que es todo lo que va recorriendo los diques, y otra zona que se va hacia el norte, que es la zona más cara de Buenos Aires, que sería Palermo, Belgrano, Núñez, y continúa a lo largo del río expandiéndose a lo que sería el Gran Buenos Aires. ¿Puedes pasar, por favor? Esta es la Casa Rosada. La Casa Rosada es su palacio de gobierno, que originalmente solo era una parte de la casa. Justo el río está atrás de esta casa. No se ve porque se la bloquea la misma casa. Pero va creciendo la ciudad y van desarrollando la plaza, igual que aquí se desarrolla plaza, la catedral y la casa de gobierno. La casa de gobierno en algún momento resulta muy pequeña y la fusionan con lo que sería una casa de correos que está atrás y entonces tiene un estilo como muy extraño, medio afrancesado, medio... Y es rosada, dicen, porque en algún momento los muros los pintaban con... La cal tenía sangre y entonces quedaba como rosada, dicen, eso fue lo que a mí me contaron. Hoy en día claramente es pintura, no es sangre,
Y bueno, esto es uno de los edificios que para mi gusto más destacan dentro de Buenos Aires. Está en una zona bancaria. Buenos Aires para esto es completamente zonificado. O sea, está la zona de los bancos, está la zona de los restaurantes, está la zona del puerto, muy específico. Entonces le vas a tener horarios como muy, muy cerrados en los que si no vas a esa hora, a esa cosa específica, puede que se vuelva peligroso. Esta zona de noche no es linda porque los bancos trabajan en la tarde y después de eso nadie tiene nada que hacer aquí. Este edificio es de uno de los arquitectos más reconocidos de Argentina, que se llama Clorindo Testa. Clorindo Testa es un arquitecto brutalista, uso del concreto, se puede apreciar ahí, con estos muros inmensos que están como suspendidos, estas columnas impresionantes, y la verdad es que Clorindo Testa le podrá agradar o desagradar a algunos. Este edificio en particular vale mucho la pena. Bueno, el símbolo de Buenos Aires, el obelisco, en una de las avenidas más anchas del mundo, que es la 9 de Julio. 9 de Julio es de las pocas avenidas que recorre de norte a sur toda la ciudad, y dicen que demolieron como 33 manzanas a lo ancho para poder hacer esa avenida en los años 50. Y este edificio es Aguas Corrientes. Aguas Corrientes es donde se alberga todo el sistema de aguas de Buenos Aires, y a pesar de que tiene ventanas, las ventanas son ciegas, porque nadie tiene nada que ver aquí. Este es de los edificios más bonitos de Buenos Aires, sin duda alguna. Y la Boca en algún momento tuvo mucha vida, se empieza a desarrollar mucho. ¿Qué es la Boca? La Boca es, para explicarles, Puerto Madero se ingresa desde La Boca, y La Boca tiene ese nombre porque era de donde desprendían toda la basura, todo el drenaje, salía a La Boca. Y era La Boca porque era la boca del río, donde empezaba el río. Desde ahí el nombre de La Boca. Es un barrio peligroso en general, pero es muy lindo porque lo han adaptado para el turismo. Entonces toda esta zona está lleno de color y lleno de burla, y se supone que es el lugar del tango, entonces la gente baila tango en la calle. Es muy lindo y claramente es la cuna de Boca. ¿Notan cómo se le pegó el tono? Y así, muy padre. Perdón. Está bien. No aprendí a bailar tango. Esto es el Congreso Nacional, que en Argentina abrieron una calle que se llama 5 de Mayo, que recorre desde el centro, desde la Plaza de Mayo, que es donde está la Casa Rosada que vimos hace un momento, hasta el Congreso. Y toda esta calle está llena de edificios, no sé, por decirlo de alguna manera, no sé, como afrancesados, con este estilo, con la cúpula de cobre, de acero, claro, de chapa de cobre, gracias. Y esto, volvemos a Retiro. Retiro, toda la zona norte que va alrededor del río, es una zona llena de parques. De hecho, es la zona que le está dando los pulmones verdes a la ciudad. De lo contrario, no tendría mucha zona verde. Y esta es una flor que hicieron, que es de metal, y se supone que con el tiempo, conforme pasa el día, se va abriendo, conforme llega la noche, se va cerrando. Y si continuamos un poco más hacia el norte, está esta zona que por ejemplo es el planetario. Todo esto es una zona de lagos. Aquí se puede apreciar un pequeño lago a la derecha, hay más lagos a la izquierda, y si sigues caminando tienes más lagos, más parques. Es una zona que vale la pena disfrutar diario. La gente hace ejercicio, la gente patina, la gente hace picnics, la gente acampa. Es una zona llena de vida. Buenos Aires, toda la zona norte, es yo creo que lo que más vive. Bueno, esto es el Teatro Colón. No sé si algunos habéis escuchado el Teatro Colón. El Teatro Colón es uno de los teatros que tiene de las mejores acústicas del mundo. Se supone que tiene la mejor acústica para ópera.
Y aquí está un poco el interior, tiene una disposición en casi semicírculo, y bueno, este era un teatro y ahora se puede ver, es una librería, es una de las librerías más grandes, no sé si sea la más grande del mundo, no les quiero mentir, pero es enorme. Utilizaron toda la parte de las butacas para poner todos los libros, todavía la parte de arriba, que serían como los accesos y los balcones, tienen libros, y las partes que serían los palcos, se usan como sala de lectura. Y al fondo se puede apreciar un poco la cafetería. La parte de abajo, donde estaba el foso de orquesta, abrieron un agujero al centro y lo hicieron la parte de niños. Es una intervención que la verdad vale la pena destacar por su uso contemporáneo y rescata todo el teatro casi tal cual. Y la verdad es muy agradable estar ahí. Esta creo que ya había pasado. Esta es una parte en Retiro, donde se puede ver un museo viejo, que es un museo nacional, y el Museo Contemporáneo de Buenos Aires, uno al lado del otro, que presentan exposiciones completamente diferentes, pero a la vez conviven y, por ejemplo, incluso te hacen entrar de uno al otro y puedes apreciar la diferencia entre el concreto de uno y todo el acero y todo el vidrio, y la parte de mampostería del otro, ¿no? Que a mi parecer Buenos Aires, prácticamente todos los edificios se construyen a partir de la mampostería. Hola, soy Bruno. Yo hice mi intercambio en Sao Paulo y bueno, viajé un poquito en Brasil, entonces viajé un poco en el interior de Brasil, así que tengo alguna idea bastante amplia sobre las otras ciudades, sobre Sao Paulo más. Siguiente. Siguiente. Bueno, este es un edificio de un arquitecto ay, olvidé el nombre, ¿cuál es el...? Japonés, pero bueno, sigue. Bueno, es parte de la nueva tendencia de arquitectura brasileña, en la cual usan muchísimo el concreto aparente, como, bueno, es una herencia que viene principalmente con Niemeyer, que es a partir de todo, del Ministerio de Salud en Río, un edificio muy emblemático del el modernismo en América del Sur. Bueno, a partir de eso, en Brasil hay una mezcla de elementos arquitectónicos que nos guste o no la forma del edificio, las podemos ver representadas. Primero son las curvas, que bueno, se apropió Niemeyer, y el uso del concreto, básicamente. Este es un arquitecto se me olvidó el nombre, pero es japonés, bueno, es de la inmigración japonesa que hay en Sao Paulo, que es una de las inmigraciones más grandes de este país oriental en el mundo, bueno, que llegaron a Brasil. Bueno, la herencia del paisajismo de Burle Marx es evidente aquí. Esto, si lo viéramos en planta, sería mucho más claro, pero es parte de lo mismo, de usar líneas rectas y con curvas, una mezcla que es muy difícil, bueno, de apreciar así, pero en planta es mucho más claro. ¿Qué sigue? Bueno, este es el parque de Ibirapuera, es el auditorio. Este es uno de los últimos proyectos de Oscar Niemeyer y tiene una historia muy interesante. Oscar Niemeyer dirigió todo el proyecto del parque de Ibirapuera. El parque de Ibirapuera es como el equivalente a Chapultepec. Bueno, antes de eso, mejor les explico la historia de Sao Paulo. Sao Paulo es una ciudad que se fundó por la industria cafetera y en el siglo XX, a inicios del siglo XX, empezó a tener una explosión demográfica muy grande, muy parecido a lo que pasa en México, en el cual la gente del campo migra a la ciudad y pasa un fenómeno muy raro, bueno, no muy raro, la oferta inmobiliaria era mucho más baja que lo que la ciudad ofrecía, y entonces la gente empieza a vivir en el centro y entonces empiezan a fundar las favelas. Esto pasa en todo Brasil. Bueno, está un poco mezclado, esto es Copacabana en Río. El pavimento es una herencia portuguesa que, bueno, no se alcanza a ver, pero son como
O sea, son piedras, es herencia portuguesa en el pavimento, y Burle Marx lo que hace es pues jugar con el paisajismo, y es un paseo muy interesante en el cual le da a la ciudad la playa, en lugar de hacer lo que pues, en México ha pasado mucho, que los hoteles y los grandes edificios se quedan con el mar. Aquí hace lo contrario, pasan a los edificios del otro lado de la calle, tienes este paseo que es muy interesante, porque la gente lo usa súper padre. No sé si alcanzan a ver arriba del lado izquierdo, hay una bicicleta y la gente va en patinetas y se vuelve en realidad un parque, no es solo ir a la playa. Yo creo que es uno de los atributos más grandes de Río y bueno, es muy bonito además, el pavimento. Y algo, bueno, lo que es muy interesante es de que actualmente los edificios o bueno, las pequeñas construcciones que hay en Copacabana no han de pasar los 2,5 metros de altura, incluyendo gasolinerías y lo que sea. Y es parte de lo mismo, de la idea de darle la playa a toda la ciudad, no solo a unos cuantos ricos que vivan enfrente. Bueno, esto es la casa de Burle Marx. Burle Marx bueno, es como una hacienda, por decirlo así, bueno, se llama... Sitio. ¿Cómo se llama? El sitio Burle Marx. Es el sitio Burle Marx, era su casa, y es un parque interesantísimo, tiene cualquier cantidad de plantas y de recorridos, es muy... bueno, en el cual él practicaba, por decirlo así, el paisajismo. Bueno, una parte interesante de destacar es que este tipo de influencia de manejar la piedra en colores es totalmente la influencia portuguesa. Sí. ¿Sí? Digamos, posteriormente aquí, Burle Marx, Roberto Burle Marx, que es considerado el padre de la arquitectura de paisaje en Sudamérica, precisamente, particularmente en Brasil, logra traducir estos elementos tradicionales, ¿no?, de esta herencia portuguesa en una forma gráfica que le va a dar carácter y le va a dar precisamente una identidad a la ciudad de Río de Janeiro, y podemos ver que esto ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Prácticamente cuando pensamos en Copacabana, en Ipanema, inmediatamente nos viene a la mente este tipo de pavimento, ¿no? Además de que se ha reproducido en todo Brasil, este pavimento es muy normal verlo. Sí. Esto es la ciudad de la música Christian de Port-Saint-Parc. Después de que hace sus pininos en la ciudad de la música en Francia, precisamente en el Parque de la Villette, aquí es contratado para hacer este edificio también que piensa darle la nueva cara a la modernidad de la ciudad, o más que nada la extensión de Río de Janeiro. Este edificio pues fue terminado, que es muy interesante, sobre todo la historia que desencadenó, en el que pues la idea o la propuesta de Christian de Port-Saint-Parc fue fundamentarse un poco en los instrumentos musicales, pero ahora en este caso en el atril y en las hojas de la partitura, precisamente para que, como dentro de la imagen conceptual, manejar estas estructuras de láminas de concreto, por así decirlo, pues llevaron a la propuesta que pues formalmente parece interesante, ¿verdad? Este edificio fue cerrado después de la inauguración precisamente por problemas que había en la estabilidad de la estructura. Hasta el momento sigue en consolidación, eso sí, la inauguración se vio muy bonito con luces y demás, y hasta el momento, bueno, no sé si para el Mundial lograron abrirlo, no estoy enterado de esa parte, pero pues sí tiene sus problemas de carácter estructural. Otra parte del sitio Burle Marx fue toda la serie de recorridos con una aprovechando las condiciones geográficas de Río que permiten esto. El uso del agua siempre presente, recorridos. Esto conformó, bueno, el anterior, una propuesta también muy interesante por Burle Marx de la vida al aire libre, ¿no? Un comedor para sus amigos. Entonces es un pergolado muy interesante dentro de la misma fundación que forma parte precisamente de, pues ahora sí que una vida totalmente en el campo, ¿no? Y bueno, este edificio se encuentra en Belo Horizonte. Es uno de los primeros ensayos de Oscar Niemeyer, con toda la influencia del modernismo y adaptándola a las condiciones de Brasil. Crea este edificio, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre, creo que es, no me acuerdo. Pero son de las primeras obras de Oscar Niemeyer, y es cuando
él trabaja en conjunto con el que después sería el presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek, y es una historia muy interesante que termina siendo de amigos, y es parte por lo que Oscar Niemeyer ha tenido tanta obra, es porque tuvo muchísima suerte en un momento indicado, es parte de lo mismo. Esta es una ciudad que él desarrolló, esta es la Capilla, es como el ensayo urbanístico antes de Brasilia, en el cual crea un desarrollo con este lago también creado, una capilla y un casino que después se convierte en un museo. Y aquí pues ya empieza Oscar Niemeyer a jugar más con la forma. Este es el casino, que ahora es un museo. ¿Esto ya es Curitiba? Ah, bueno. Y ahora sí, Sao Paulo. Bueno, como lo pueden ver aquí, es una ciudad que compite con la Ciudad de México en muchísimas cosas, principalmente en habitantes. Y en lo que sí nos ganan es en poder regresar. En la altura de la ciudad, es una altura muchísimo más vertical, lo que la vuelve más caótica en la parte central. Tiene muchísimos problemas de transporte público, y de vida de ciudad, de país en desarrollo, pero al mismo tiempo de ser una ciudad tan grande, brinda muchos beneficios para los habitantes, que es como pueden realizar casi cualquier actividad. Es una zona de oportunidad para los arquitectos, aunque, bueno, en esta foto no se ve tanto, pero la parte de los parques es muy limitada, y por lo mismo, por ser una ciudad tan densa y tan vertical, es una carencia muy grande. Bueno, este es un proyecto muy interesante, era una prisión que tuvo un incendio al final de la década de los 90, en el cual hubo varios muertos, y entonces quedó como por decirlo así, como un hito en la ciudad, en el cual la gente lo recordaba con pues, no sé, como una mancha en la historia de la ciudad de Sao Paulo. Entonces el gobierno decide hacer algo con este espacio, y lo que hacen lo convierten en un parque que se vuelve súper padre, en el cual dejaron la estructura principal de la cárcel. Bueno, esta es una parte de la administración que solía hacer, y hay otra parte que es muy interesante, en el cual los muros perimetrales, que es esto de aquí, y también podemos verlo en la parte izquierda de la imagen, por donde vigilaban los guardias, por decirlo así, da una nueva vista. Y es muy interesante ver un reciclaje de un edificio que fue tan icónico, y ahora la gente lo comienza a usar de una forma muy agradable. Este es el edificio de habitación más importante de Oscar Niemeyer. Se trata del Copán, en el cual implementa todas las ideas del modernismo que aprendió de Le Corbusier, por decirlo así, mientras estuvieron trabajando en el proyecto del Ministerio de Salud y en la Organización de Naciones Unidas. Y aquí es donde podemos encontrar los puntos que le deja la arquitectura brasileña. El principal es el concreto aparente y pues, los principios básicos del modernismo, así como la curva, esta constante que tienen todos sus diseños, que es mezclar la curva con las líneas rectas. Bueno, esta es una foto del CESC Pompeya. Es un CESC, son una serie de centros culturales y deportivos que se desarrollan en la ciudad de Sao Paulo, y no estoy seguro si en todas las ciudades de Brasil, en el cual es muy interesante porque mezclan en un lugar, en un espacio, canchas deportivas de cualquier tipo, desde ping pong hasta albercas. Aquí en el pasado tiene tiene albercas, y da clases de, no sé, de ballet, dominó, cualquier cosa. Y bueno, aquí Lina Bobardi lo que hace, era una zona industrial que estaba perdiendo el carácter de zona industrial por todo esto del crecimiento de la ciudad de Sao Paulo,
y lo que hace es simplemente dejarle el uso que los niños habían hecho, bueno, es lo que ella dice o decía, dejarle ese espacio a la comunidad y bueno, y hace una serie, son 2 volúmenes y una serie de puentes que lo hace muy padre. Bueno, esta es una foto de la Pinacoteca, es un proyecto de recuperación de la Pinacoteca. Se encuentra en el centro de Sao Paulo, que es una de las zonas más afectadas y más peligrosas, por decirlo así, de la ciudad. Y interviene este edificio, que es de la época me parece que desde la colonia, y lo que hace, los patios los techa y empieza a conectar los espacios que no estaban conectados con puentes, como bueno, el que ven aquí, y es parte de un proyecto de recuperar la zona del centro de Sao Paulo, es muy interesante, de Méndez da Rocha. Bueno, regresamos a Lina Bobardi. Otra vez, otro edificio de Lina Bobardi, este es el MASPI, el Museo de Arte de Sao Paulo. Se encuentra sobre el equivalente a lo que sería Avenida Reforma de la Ciudad de México, que se llama la Avenida Paulista, y es un edificio que solo está apoyado por 4 puntos. Esta es la parte de arriba y en el subsuelo es la otra parte del museo. Y una de las, bueno, cuando empezó a crecer la ciudad, el propietario de ese terreno, que antes era un parque, quiso donar el espacio a la prefectura de Sao Paulo, y una de las condiciones que quería, bueno, que dejó escritas para este espacio es de que tenía que ser un espacio para el arte y que respetara la vista que tiene al centro de Sao Paulo. Esto es en la parte de arriba de una colina y ahora el centro de Sao Paulo está en la parte de atrás. Y bueno, estas fueron las condicionantes y Lina Bobardi decide levantar este prisma y con una museografía que era totalmente novedosa. Bueno, actualmente sería novedosa, pero la gente que dirige el museo o que lo ha dirigido olvidó esa parte y ahorita es un museo normal adentro, en el cual todas las ventanas están abajo. Bueno, la exposición era muy sencilla, eran unos bloques de concreto y con unos cristales, y las obras de arte iban a colgar de aquí, de tal forma que pudieras tener una vista de todo el espacio y al mismo tiempo ver la obra de arte. Bueno, este es un museo, bueno, es un conjunto de edificios de lo que podría ser como Conaculta en México, se llama la Plaza de las Artes, en el cual levantaron, es igual en el centro de Sao Paulo, que con toda esta idea de renovarlo y de darle vida, dejaron una plaza, no es visible ahorita por la foto, pero es oscura y es bastante larga, y le dan un espacio público más al centro. Ahora esto ya es Río, es uno de los museos más famosos del mundo seguro, es el Museo de Arte de Niterói, es una bahía que está enfrente de Río de Janeiro, y una obra de Niemeyer en la cual vuelve a jugar con el concreto y con las curvas, y muchísimo, bueno, la foto no se puede apreciar mucho, pero también juega con el espacio de atrás, que es todo Río de Janeiro y enfrente. Bueno, esta imagen es ahora en Brasilia, es uno de los puentes, bueno, el puente para conectar las dos partes de Brasilia, la parte de la parte residencial y de las embajadas con la ciudad de Brasilia como tal, donde está el eje monumental y todo esto. Ahora este es el Museo de Arte de Río, en el cual intenta recapitular alguna de los puntos del MASPI de Lina Bobardi, en el cual quieren dejar este se ubica en Flamengo, que es una playa que está un poco olvidada, a pesar de que se encuentra en el centro del río. La idea era dejar un espacio público en la parte inferior, conectado con el parque de Flamengo, y un museo en la parte superior. Estructuralmente es muy interesante. Estas columnas que vemos inclinadas se encargan de cargar el resto del museo, y el museo en el interior no tiene columnas. Bueno, un museo más de Brasilia, este también es de Oscar Niemeyer. Bueno, esto es
es la remodelación que se realizó para el Mundial. Este es el estadio de Brasilia y el estadio no contaba con una techumbre, entonces se crea esta adaptación en el cual son una serie de columnas para poner el techo, por decirlo así. Esta es la casa de Oscar Niemeyer en Río. Aquí es donde es más fácil, bueno, no es más fácil, pero es donde se puede entender la reinterpretación de Oscar Niemeyer sobre el modernismo. Esta es una reinterpretación del pabellón de Barcelona, hasta pone la escultura. Sin embargo, hay muchísimas condicionantes que lo hacen diferente. Por ejemplo, el terreno se encuentra sobre una colina mucho más pronunciada. Tiene igual, esto ya no es un espejo de agua, es una alberca, muchísimo más a la vida brasileña que a la alemana, o la que querían demostrar en Barcelona. Pero se encuentran muchísimos elementos similares, como son las columnas. Bueno, no son las mismas columnas, pero es el mismo principio, una losa muy delgada y esta composición de sombras y de planos muy interesante. Buenas tardes, perdón que llegué tarde porque yo fui el que inventó toda esta historia de mirando hacia el sur. Más que una descripción, ¿tú nos podrías decir por qué realmente este edificio o esta casa te impacta? O sea, ¿qué es realmente lo que te deja la casa? Tú dices, bueno, pues es que es la reinterpretación del pabellón de Barcelona. Yo no veo el pabellón de Barcelona ahí. Bueno, también, seguro no lo dije, es muchísimo el estilo de vida brasileño en el cual se vive afuera totalmente. Tienes esta alberca que demuestra el estilo de vida y la mitad de la casa está afuera también. Tiene una ventilación cruzada en la cual permite estar adentro sin la necesidad de aire acondicionado. No se ve, pero para el otro lado tiene una vista de la bahía. Bueno, no es Ipanema, olvidé el nombre. Sí, el clima, el lugar, o sea, son aspectos que nosotros como arquitectos tenemos que aprender a ver. Por eso la idea de esto es de mirar al sur, es que vemos, ¿no? Vemos que el clima es algo fundamental que nosotros tenemos que saber entender y ver de diferente forma, ¿no? Que tenga una losa plana, que tenga columnas, que tenga cristales de piso a techo y que tenga incrustada una roca ahí a la mitad. Cuando lo que ha pasado en Río es que lo que han hecho es cortado las rocas, aquí de pronto vemos que la roca forma parte de la casa, como el concepto de la alberca forma parte del concepto de vida, de lo que tú estás hablando de la vista hacia la bahía, son conceptos radicalmente diferentes, ¿no? O sea, podemos tener una idea, pero la idea se desarrolla, al desarrollarse en un contexto primero geográfico y desde el punto de vista social también, de la forma de vida, como tú dices, en Río la gente vive en la calle, ¿no? Yo creo que son cosas muy importantes. Si tú vas a Río, ves que están en las misceláneas, están puestas las televisiones y la gente está parada en la banqueta viendo el fútbol. A mí, por ejemplo, eso me costó trabajo porque de pronto decía, bueno, ¿por qué se atraviesa uno y le chiflan? Hasta que me di cuenta que lo que pasaba es que estaban viendo la televisión, pero estaban afuera, no estaban adentro de la miscelánea. O sea, lo único que necesitaban era una cerveza y tener una televisión. Y ven fútbol todo el día, ¿no? Y también aquí vemos otras de las cualidades, por ejemplo, la riqueza de la vegetación del sitio, ¿no? Ya quisieran los alemanes tener ese sol y esa luz que tiene y que permite quizá ver cómo la casa, por eso la casa está en una penumbra, ¿no? Por el sol, por el calor. Creo que es importante que veamos la arquitectura con ganas de mirarla más allá de la descripción, ¿sí? La idea de a mí me gustaría que tú veas otra foto y nos hables más allá de la descripción, que nos digas qué es lo que realmente tú miraste dentro de esa arquitectura, o sea, qué es lo que te llamó la atención, por ejemplo aquí, qué es lo que llama la atención. Bueno, aquí es parte del programa para recuperar el centro. Literal, es una techumbre que desarrolló Méndez de Rocha en el centro y tal vez la foto es medio difícil, pero es toda esta idea de darle una nueva vista a la ciudad. En este caso,
con formas completamente diferentes. Esta es la parte de los 20 de Sao Paulo, y creo que es como agregarle una parte más interesante al centro de Sao Paulo, que se está deteriorando mucho. Bueno, porque ahorita no tanto, pero es simplemente una techumbre para unas escaleras. Pero ¿qué te parece la escala? Además, ¿dónde están las columnas? O sea, ¿cómo cubre toda una plaza? Y te preguntas, ¿cómo puede sostener eso? Y yo me preguntaría aquí, lo que nos impresiona es la dimensión, lo que nos impresiona es que está flotando y no tiene columnas, lo que nos impresiona es que tuvo la idea de generar un marco y luego hacer una… ¿Y esto qué tiene que ver con los 20? La respuesta puede ser nada, o la respuesta puede ser todo. O sea, ¿qué tiene que ver con los… ¿Enmarcó los 20? Porque tú dices, no, pues esta es la zona de los años 20. ¿Qué es lo que hizo la cubierta? Le da un nuevo atractivo a lo que era una calle, por decirlo, olvidada en Sao Paulo. Empieza a conectar, bueno, del otro lado está, por decirlo así, la parte cultural del centro de Sao Paulo, y esta es la parte que está llena de comercios. Entonces es una entrada a la ciudad, de la parte más comercial. A mí lo que me gusta de esta obra de Méndez de Rocha es intentar que la boca del metro que aflora en la mitad de una plaza tenga un ámbito que convierte al centro de la plaza en una sombra. O sea, en algún momento en la casa anterior, Oscar Niemeyer y su alumno Severiano Porto, en una plática, dijeron: la arquitectura del trópico es sombra, brisa y resolana, y nada más, O sea, ahí está, toda la plaza está sombreada. Si le quitas eso, esa plaza es desolada. Para eso él construye este marco que articula el territorio exterior, y esa bóveda que está suspendida del aire, que es casi inmaterial, es una respuesta, y abajo el viento cruza libremente sin detenerse, porque no hay ningún paramento ni ninguna línea de columnas que interrumpa su fluidez. Yo me atrevo a hacer ese comentario nada más por participar y agradecer. Y yo me atrevo también a hacer un comentario. Fíjense la forma de expresión. O sea, no por nada, pero supongamos que no es el papá y no es el maestro. O sea, la forma de expresión, la forma de expresión de la sombra, la forma de expresión, el viento, o sea, todos estos elementos se nos van de las manos, porque a veces tomamos las fotografías por tomarlas, para decir, aquí estuvimos, o sea, pasamos lista de que recorrimos todos los edificios, entonces vamos a tomarles fotos, ¿no? Pero ¿qué es lo que en realidad les deja al final? Yo creo que lo que nos deja es algo muy personal, o sea, lo que queremos es que nos ayuden a que esto sea una forma de expresión. Queremos que en la facultad hablemos de arquitectura, por eso ahora no queremos invitar a grandes personalidades, sino lo que queremos es que ustedes y nosotros podamos hablar de arquitectura. Y queremos que esto se vaya llenando poco a poco, porque solo vamos a hablar de arquitectura, no vamos a profundizar más que en hablar de arquitectura. El Palacio de Congresos de Brasilia, igual de Oscar Niemeyer, es una vez más la reinterpretación de la vida brasileña, y en este caso del gobierno de Brasil, en el cual se están representados los dos poderes, y las dos cámaras. Es parte de de la ciudad de Brasilia, en la cual Brasil quiere dar una nueva cara al país, una cara totalmente modernista, y lo logra en este experimento que se construyó y es habitado. A mí esta foto me parece muy interesante, cuando la tomé no me di cuenta, pero en el edificio más importante salen los coches y literal están a 20 metros de la entrada, y eso representa para mí muchas cosas de la ciudad de Brasilia, en la cual se pierde por completo la escala de una persona. Es muy triste porque es una ciudad muy interesante, muy bonita, pero está olvidado completamente la escala humana.
creo que es importante. No podemos casarnos con las personas y sus obras. Yo aquí critico a Niemeyer, mira, admirándolo y que me encante, porque aquí no hay habitabilidad. Está desolado porque no hay sombra, porque no hay un árbol, donde la obra arquitectónica es sola ella la que ocupa la escena, y donde las personas, espero que allá adentro, porque si se ve oscurito, sí se desarrollen sus actividades en un mejor clima. Pero por eso es el contraste con Rocha, ¿sí? Él cobija una actividad, te da la oportunidad de estar en el sol, pero cubierto, protegido, y aquí la verdad es que seguro tomaste la foto y luego corriste a otro lado porque el sol te estaba quemando, ¿no? Entonces yo creo que hay que admirarles las formas arquitectónicas, pero creo yo también que tenemos derecho a oír de los que habitan ahí, porque es por lo que está desolado, ¿no? Es algo muy interesante ahorita que mencionaste lo de la gente que habita allí. Casualmente, no sé por qué, pero Brasilia es la segunda ciudad en la cual la gente está más contenta, ¿no? Se me olvidó exactamente el término, pero es una cosa, o sea, rarísima, porque tú ves las paradas de camiones y están llenísimas, es malísimo el transporte ahí, pero la gente está contenta. Pero al mismo tiempo estoy totalmente de acuerdo, o sea, todo el hecho monumental, no hay una sola sombra, no lo puedes hacer a pie ni de broma. La misma gente que trabaja ahí, pues solo va ahí para trabajar y no vive la ciudad. O sea, es un conjunto habitacional, ¿no? O sea, se desarrolló la ciudad, ese es solo el Palacio de Congresos, pero sí en toda la ciudad de yo Brasilia hay pensé una que era parte un habitacional y departamento. todo. No. Ah, no. Pero sí hay patios interiores en la parte, en los palacios, sí. Bueno, no, hay un Porque con palacio. lo que Sí. decía de áreas verdes, ahí sí se pierde un poco la necesidad de despejar la vista y no sé, sentirte más a escala con elementos naturales. Pero no sé si ahí exista. No, sí, o sea, espacios verdes y abiertos hay muchísimos, pero ese es el problema, o sea, no hay sombra, entonces es tan grande. Bueno, este es el interior de la Facultad de Arquitectura, es un edificio de Vilanova Artigas, en Sao Paulo. Es que se mezcló todo el orden. No Esta es sabemos la- qué pasó con el que organizó todo. Bueno, es el interior, para mí, bueno, fue mi edificio favorito por muchas cosas. Esta es la escuela donde hay intercambio con la facultad. Es una escuela pensada para arquitectura y que a pesar que tiene ya bastantes años de existir y se está cayendo a pedazos, supo entender muchísimo las necesidades de una escuela de arquitectura. Bueno, esta foto se puede ver también, el edificio está construido a partir de medios niveles y unas rampas, que es desde donde tomé la foto, pero esta foto me gusta porque se ven todos los niveles. En la parte de abajo, que se llama el Salón Caramelo, es de entrada un auditorio, y el Salón Caramelo lo usan para muchos eventos y fiestas. Luego en la parte de la izquierda, donde se ven las dos sillas, es la sala de museo, que es donde los alumnos hacen las exposiciones de sus proyectos, igual que en la parte que es como el techo del auditorio. Y luego la parte de arriba, que se ve como un muro casi que volando, es donde empieza la parte de los talleres, al medio nivel, pero del otro lado es la biblioteca, y toda la parte de arriba es la parte de los alumnos, donde están todos los talleres con los respiradores y el espacio para trabajar. Y a mí me gusta muchísimo porque para empezar, es un edificio en concreto aparente, como lo pueden ver, totalmente brutalista, con un manejo del pórtico paulista, que es esto de la sombra, bueno, un volumen arriba súper pesado, cargado por estas columnas que Vilanova desarrolla, y tiene un juego de microclimas súper interesante, en el cual cuando hace mucho calor, en el interior no hace tanto calor, cuando hace mucho frío, en el interior no hace tanto frío, y Bueno, hay varias fotos de esta facultad, no sé cómo estaría el orden, pero lo interesante de este edificio es que Giambattista Artigas
no es Juan Benito Artigas, en traducción en portugués, además propusieron el plan de estudios de acuerdo a la estructura del espacio del edificio, y es interesantísimo de ver esta vivencia, sobre todo en la intercomunicación que pueden tener los talleres en los distintos niveles, la manera en que se vive el espacio, donde siempre hay una imagen o una idea de comunidad que los mismos espacios manifiestan y provocan, y sobre todo están invitando a que siempre se tenga presente la interacción entre cada uno de los estudiantes. Es un edificio que verdaderamente ha trascendido, sobre todo, no tanto por la forma en la que la técnica está expresada aquí, sino por la función y finalmente también la manera en que pues tú lo viviste, ¿no? Cómo logra formar una comunidad dentro de una participación, sobre todo dentro del ámbito académico, muy efectiva, ¿no? Y también ahorita que mencionaste lo de los talleres, es muy interesante y se vio un ambiente creativo muy padre. Tú estás en tu escritorio y el de al lado está haciendo exactamente el mismo proyecto que tú y sin problemas, pues genera un diálogo. Te obliga a tener ese Te contacto, obliga, ¿no? y al mismo tiempo estás viendo lo que están haciendo los de otros años. Por ejemplo, en las rampas tú ves lo que están haciendo los del primer año y no sé, es una escuela que funciona muy bien. Bueno, este es el Museo de Arte de Río, en el cual este era el museo original, por decirlo así, el que es antiguo, y se creó un edificio nuevo enfrente, que es una copia, bueno, es la pasada, una copia, y en cuanto a número de, no, bueno, es volumétricamente casi el mismo, pero se puede ver, obviamente, que es construido actualmente, y para darle una especie de conexión o un diálogo entre los dos edificios que si no, bueno, si estuvieran juntos en otra parte competirían muchísimo, crea una superficie que es una techumbre en la parte de arriba, en la cual se genera una terraza muy agradable con una vista del puerto antiguo de Río de Janeiro, súper padre, muy rica de estar y muy interesante porque el recorrido del museo va subiendo, llegas a esta techumbre que sirve para conectar los dos edificios y te vuelve como una especie, como una pausa dentro del museo que muchas veces cae bien, y después sigues el recorrido por el edificio antiguo. Bueno, de hecho es un planteamiento al revés, un poco la estructura del Guggenheim en Nueva York. Tienes que subir y obviamente cuando nosotros vemos el edificio de fuera, lástima que no tenemos una fachada completa en estas fotografías, pero inmediatamente cuando vemos estos dos edificios como que llama más la atención un edificio moderno. Y obviamente la gente va al edificio moderno y el viejito como que lo deja de lado. Entonces ustedes compran su boletito, el camino para llegar a conocer la museografía de hecho comienza con tomar el elevador, llegar a la parte de arriba y desemboca en un corredor que es ese volumen que se ve un poco en la esquina superior, que los obliga a ir al edificio antiguo para recorrer la exposición en ese lugar y posteriormente por el sótano ustedes hacen la conexión al edificio nuevo y comienzan el recorrido en la parte nueva. Entonces es muy interesante el ver cómo a través de ese recorrido ustedes van viendo el interior de ese edificio antiguo, cómo se integra la vida moderna a una museografía contemporánea y apreciar tanto el patrimonio original de la ciudad como las propuestas contemporáneas. Es muy interesante, lo acaban de abrir de hecho, ¿no? Tiene un año de inaugurado, muy interesante conocer sobre todo esa forma de vivir el espacio más que la respuesta formal. Porque a veces nos quedamos con la vista, ¿no? O sea, es impresionante la cubierta, ¿no? Pero finalmente, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que en realidad le revitaliza el edificio viejo? Porque habitualmente no los revitalizamos. Aquí es justamente lo que pasa en el interior, que probablemente no solo lo vemos en el exterior, pero lo que nos capta la vista primero es lo que está afuera, ¿no? Y luego cómo manejamos a todos los que van al museo para que tengan esta serie de experiencias. Aquí hay que entender que los museos también han cambiado. O sea, la forma de ver los museos ya no es presentar las exposiciones. Ver un museo es, en realidad, generar una experiencia. Queremos que la gente vaya al museo y regrese. El trabajo que se hace actualmente en los museos es justamente esta nueva dinámica que necesita atrapar a la gente, porque los museos están vacíos. O sea, la realidad de las cosas es que
vamos el día de la inauguración, aquí lo vemos en todas las exposiciones, el día de la inauguración, yo no sé si es porque hay bocadillos o porque se regalan Coca-Colas, porque aquí ni vino damos, Coca-Colas, no sé cuál es en realidad pero ese es el gancho, todos vamos a la inauguración para vernos, ¿no? Para que vean que estuvimos ahí, es como tomar la foto porque estuvimos ahí. Pero luego, ¿qué es lo que pasa con los museos? Los museos ahora todos los museógrafos están trabajando justamente en qué es lo que hace que la gente tenga que regresar al museo, qué es lo que le doy para que la gente diga, vale la pena regresar, pero no solo haber una exposición temporal, sino también haber una exposición permanente. O sea, ¿qué es lo que nos hace regresar a un museo? Es justamente lo que tiene que ver con la revitalización de la ciudad, la revitalización de la arquitectura y este diálogo entre lo contemporáneo y, pues como tú dijiste, eso es la arquitectura característica, ¿no? O sea, lo que en algún tiempo todo el mundo había dicho, qué bárbaro, hizo ese edificio, ¿no? Yo nomás quiero agregarles el comentario de Hugo Segawa, crítico brasileño de cierto nivel. Él sostiene que ese techo y la fachada del Museo Nuevo tiene adentro del museo, en primer término, no una obra de arte, sino un edificio que representa la ciudad, convertido en pieza de museo a la escala de una gran ciudad. Bueno, este es el Museo Brasileño de Escultura, se encuentra en Sao Paulo, es de Méndez da Rocha, y bueno, podemos encontrar otros elementos de los que ya habíamos hablado, el suelo de piedra, bueno, el piso de piedra, totalmente herencia de Burle Marx y antes de los portugueses, el uso del concreto aparente para esta cubierta, de lo que ya hemos platicado, para crear este pórtico con una sombra muy agradable en una zona de Sao Paulo que es como la zona burguesa, se llama Jardins. Y bueno, aquí lo más interesante de este museo es de que fue entendiendo la topografía del terreno, que tiene una pendiente, no es tan grande, pero tiene una pendiente, y lo que hace Méndez da Rocha es crear todos los espacios ocultos, por decirlo así, y creando una plaza muy grande con esta cubierta de concreto aparente, que además es solo tiene 2 apoyos en los extremos y es demasiado interesante. También, otra vez recapitulando el concreto aparente que le da esta calidad al edificio, demostrando que ha pasado el tiempo y ahí sigue, y con una característica muy interesante del clima de Brasil, que va como pintando estos edificios, ¿no? Bueno, Sí, es Curitiba. ¿No estuviste por ahí? Bueno, Curitiba es una ciudad nueva en la que pues se ha buscado precisamente esta forma de manifestar a través de edificios arquitectónicos la nueva imagen, ¿no? El nuevo cambio que existe en la ciudad. Esto es una obra inaugurada de hace algunos años, que es precisamente el Jardín Botánico, que precisamente formó uno de los focos de atracción en cuanto a estos lugares de recreo, de esparcimiento en la ciudad, que tiene bastantes, pero como un lugar central, un jardín botánico que va a presentar sobre todo las especies que caracterizan a la zona. Interesante la estructura, que toma un poco la imagen o la idea del imaginario tradicional, sobre todo de un invernadero, pero hace la traducción en los elementos más simples de la estructura en herrería, ¿no? Los tubulares. Entonces son estructuras bastante económicas, por así decirlo, pero que han logrado una forma de expresión y anquilosarse sobre todo en el pensamiento de la ciudad, en la imagen en sí misma, que finalmente se volvió como uno de los atractivos, además turísticos, ¿no? que llama la atención en la ciudad. ¿Alguno de ustedes hubiera ido a este invernadero por su arquitectura o hubieran ido a este invernadero porque pues, es un atractivo en la ciudad? ¿Se hubieran sentido en la época victoriana en Londres o no? Kew Gardens vuelto a nacer, ¿no? Pero ¿se hubieran sentido en la arquitectura victoriana de Londres o ustedes hubieran dicho, pues mira, como arquitecto, pues la verdad, la obra de Niemeyer está impresionante,
O sea, ¿cómo voy a ver esto ahora? ¿Ustedes irían a verlo? ¿Por qué irían a verlo? O sea, tener como la idea de la arquitectura nueva y todo esto y ver que existen otras cosas, porque a veces, no sé, yo lo veo diferente, yo soy diseñadora y tienes que ver cómo eran antes las cosas para entender por qué ahora llegó algo la arquitectura o llegó algo el diseño. Porque es la voz de la diseñadora. Ahora yo les preguntaría, ¿esto es nuevo o no es nuevo? Según tú nos dices, esto va a tener mayor vigencia que las obras, ¿cómo les llamaríamos? ¿Rabiosamente modernas, les dirías? ¿O cómo, qué término utilizarías para esas obras? No sé qué término utilizaría. O sea, si lo veo, pienso también como en lo de la exposición de Inglaterra, de industrial, pero por las formas y las cúpulas y porque todo lo deja como un poco más sencillo. Ahora yo lo que veo y con las cosas que vimos de Brasil, todo es concreto. O sea, todo lo que ves tiene que ser masivo. O sea, no deja como, más bien todo lo pone, no deja nada a la imaginación. No puedes imaginar que hay adentro, más bien tienes que entrar para verlo y te permite que lo disfrutes también por fuera y por dentro, ¿no? Me imagino. La ciudad de Curitiba tiene esta particularidad que fue reconocida como uno de los asentamientos urbanos que además tiene esta participación con todos los conceptos de sostenibilidad. Se destaca precisamente también por respetar el medio ambiente. Podemos decir que podemos encontrar ambientes totalmente diversos y a mí me llamó la atención, ¿no? Hacer un invernadero en un lugar donde puedes verlo en vivo y aquí lo metemos en una cajita de cristal, ¿no? O sea, ¿para qué traer una palmera que va a encontrarse en África si aquí tengo toda una riqueza en la selva? Ustedes pueden ver alrededor, ¿no? Digo, es sensacional la estructura natural. De hecho, aquí está el primer lugar donde se hace la Universidad del Medio Ambiente o la Universidad de Sostenibilidad. Ahí está, a ver si aparecen por ahí las fotos. Pero me llamó la atención, ¿no? Cómo hacer un invernadero en un lugar donde puedes ver en vivo toda esta riqueza, ¿no? Yo me atrevo a volver a intervenir, aprovechando que estamos aquí, porque vean qué bonito. Primero, Brasil puede ser un país de concreto, pero recuerden los diseñadores industriales El micrófono. que el mejor acero de América Latina es brasileño. Si tú vas con tu mamá a la casa y agarras el cuchillo de la cocina, es tramontina. O sea, los brasileños son muy orgullosos de su acero. Entonces, de alguna manera rescatar que se pueden hacer arquitecturas de alta calidad en acero. La obra de Niemeyer de hace rato, a la que le sale una lengua, que es una proeza de acero, una proeza porque el objeto desciende y vuelve a levantarse, erigiéndose sobre su pura geometría, porque ellos son muy orgullosos de su trabajo en acero. Joao Figueiras Lima es quizás el más grande constructor en acero, con una visión brasileña, con una visión moderna. Pero ellos ahí lo que querían decir, perdónenme, pero yo cada rato compro revistas o veo las de aquí de la escuela, es que es re bonito, miren, ahí atrás está la selva brasileña, y ahí en medio, esa selva es un objeto de protección y de estudio. No es algo traído de fuera como en los invernaderos, sino al contrario, es la propia naturaleza de la zona, pero que es seleccionada para ser estudiada, apreciada. Por eso yo digo que si a mí me dijeran, ¿para qué sirve ese edificio? Para meterse adentro. También la UNAM tiene uno y no lo aprovechamos. Cuando tú vas a ese lugar donde llueve 3 veces al día, donde las temperaturas, etcétera, etcétera, esto es lindísimo. Ahí adentro ellos están experimentando y verificando los periodos de maduración. O sea, hay otras áreas de la vida, y yo creo que el paisajismo y el ecodiseño están íntimamente ligados, y es una magnífica pieza, a mi juicio, por eso. El interior, ¿no? Efectivamente sí es una proeza también para dignificar también el trabajo de un herrero, porque vemos que son muy sencillas, muy simples las secciones, ¿sí? Y sin embargo logra una estructura muy expresiva, ¿no? Muy aparte de la función que llevan. No podía faltar Niemeyer también en Curitiba, donde precisamente se hace este museo que se llama de El Ojo, exaltando las cualidades de la expresión del órgano que me va a permitir poder
pues ver esta obra, sobre todo de carácter visual, ¿no? No es un museo de escultura, un museo de pintura. Entonces digo, por sí solo es una proeza también, como se comenta, ¿no? De la facilidad técnica con la que pueden desarrollar los distintos elementos para lograr pues estos desafíos, ¿no? A la gravedad, el acero, que aunque no se ve, pero en este armado perfecto que permite estos volados, ¿no? Y a poco no les dan ganas de saber qué es lo que hay allá adentro. Esperemos que aparezcan las fotos ahí, pero es sensacional la manera en la que pues esto atrae, ¿no? A la vista. Por esto sí se va a Curitiba, ¿verdad? Vale la pena el viaje. Además, la manera en que desarrolla la forma de ir comenzando con este paseo, tanto al exterior como al interior, a través de la manera en que los pasos peatonales flotan, ¿no? O van sobre el agua y de repente van a comenzar a introducirse al interior de la tierra para que encontremos un camino que es una cueva que nos lleva a un elevador que nos permite llegar a la parte superior. Este es lo que sería en la parte posterior, el lobby, donde nuevamente no está pues la forma tan característica de cubrir espacios tan amplios, disimulando los soportes verticales, que yo lo vería como un constante, como un común denominador en muchas de las obras, ¿no? Que hemos visto de Niemeyer, ¿sí? Donde pues precisamente exaltar esta libertad de un espacio cubierto, ¿no? Haciéndonos olvidar de los paneles que lo dividen, o de las cubiertas, ¿no? Utilizando además los recursos tradicionales del azulejo como otro punto también para decorar o hacer también amable más este espacio que ya de por sí solo, pues a poco no se dan ganas de caminar por este lugar y adivinar cómo es posible de que se haya sostenido, ¿no? Esa es precisamente la Universidad de la Ecología, ¿no? La Universidad de la Sostenibilidad, donde precisamente utilizan pues materiales tomados precisamente de la misma naturaleza, un sistema helicoidal donde cada una de las aulas pues son estas pequeños palafitos que iremos a encontrarlo a lo largo del recorrido. El campus es helicoidal, por así decirlo, ¿no? Llegamos a una terraza que pues nos da una vista sensacional de lo que viene siendo la selva y el lugar en donde está implantado. Y vemos, eso es precisamente las aulas de clases. La Ópera de Cristal, ¿sí? También en Curitiba, donde precisamente un edificio que va a estar construido sobre un lago, nuevamente con una forma tan simple de manejar el acero, nuevamente el tubular en sus secciones más simples, también más sencillas de hecho, y pues se logra, ¿no? También dentro de la misma selva respetar, por así decirlo, las visuales que tenemos del ámbito natural. Aquí nada más como anuncio, lo que pasa es que vamos a estar viendo al norte, al sur, al oriente, al poniente, y vamos a ver cómo hay otras respuestas de óperas para otros climas, por otros arquitectos, con otras, en otros espacios físicos y para otras sociedades diferentes. O sea, lo que queremos es tratar de darnos cuenta que hablar de arquitectura es algo que nos tiene que llenar y podemos usar pues todos los miércoles para hablar de esto, ¿no? O sea, porque siempre estamos pensando que tiene que venir un gran ponente para que digamos, no, pues vamos a llenar, no, lo que queremos es un gran ponente. Ustedes son los ponentes, nada más que ahora ya se quedaron en silencio y Luis de la Torre está hable y hable. Queremos que ustedes también den su opinión. A ver, sobre todo el Teatro Colón contra esto, ¿qué veríamos? Claro, bueno, en primera, hablando de Argentina, tiene otra connotación porque los argentinos, más que argentinos, se sienten europeos, tienen toda una raíz italiana, francesa, alemana, que los hace mirar hacia esa arquitectura durante una gran cantidad de décadas. Y entonces el Teatro Colón es esta representación de este teatro europeo tal cual, de esta gran sociedad con salones enormes de doble altura, con decoraciones en oro, entonces no, completamente diferente. Aquí un punto que tú tratas y que me parece muy interesante, yo en una conferencia en la que estuve en Paraguay, tuve que ir a una conferencia, y me pareció una cosa muy interesante. Fíjense, nosotros siempre miramos al norte, porque somos del hemisferio norte, pero siempre hemos mirado al norte y nunca hemos mirado al sur. Y hay una pintura muy interesante en donde resulta que Sudamérica está volteado al norte, de Torres García, que lo que nos está haciendo es decir, a ver, los del sur no miran al norte porque ellos tienen su propio norte. O sea, nosotros insistimos en mirar al norte y nos cuesta trabajo mirar al sur.
y tú lo que nos estás diciendo es, hay un sur que mira al norte. Dices, no, para los argentinos, ellos, aunque están en el mero sur, lo que quieren es hacer, mirar al norte, se quieren parecer al norte. Y entonces, cuando vemos la pintura al revés, decimos, qué raro, nosotros siempre hemos dicho que el sur es hacia abajo y el norte es hacia arriba. Y ellos cuando piensan en el sur, siempre piensan el sur hacia arriba y el norte hacia abajo. Son visiones que nos ayudan a mirar también que en muchas ocasiones el cono sur ha generado una estructura propia, que tiene una riqueza muy particular, tanto en sus culturas, como tú dices, que tienen esta mezcla de europeo, pero también en relación con sus climas y con el espacio de Brasil geográficamente es muy diverso, pero no se parece nada al espacio argentino, ¿no? Y entonces, a lo mejor el espacio argentino es mucho más europeo, pero el espacio brasileño permite generar obras en donde tienen un poco esa libertad que caracteriza a los cariocas. O sea, ¿esto tendría que haber sido un carioca el que lo hiciera? De hecho, es otra particularidad de la ciudad, está conformada por 7 pueblos distintos, vamos a encontrar rusos, polacos, italianos, franceses, creo que brasileños es lo que está escaseando, ¿verdad? Ahí, de origen. Esa es la casa de… Aquí te puedes platicar la anécdota sobre el Mills Garden y… Esta es la casa de Burle Marx. Y es una casa muy curiosa, no sé si pasamos la foto anterior. Él encontró la casa por el lugar, lo que le importaba era el sitio, o sea, no era la arquitectura lo que en realidad le importaba el sitio. Y aquí esto es una gran lección, es el manejo de la arquitectura de paisaje y de la vegetación como paletas propias, o sea, es algo en donde nosotros vemos que hay una sensibilidad, porque lo que vemos es que ustedes van a ver que no van a ver una plantita en plantita, sino que van a ver grandes manchones, grandes texturas, el color, la luz, el manejo de las formas de las plantas para generar texturas y no para hablar de la planta, ¿no? Porque generalmente estamos acostumbrados a decir, ay, mira qué bonita planta tienes, qué bonito árbol tienes, y no. Aquí es este concepto de la naturaleza y la arquitectura. Como les digo a mis alumnos, a veces las fotografías no son justas con los espacios, por eso es muy difícil enseñar arquitectura nada más con imágenes así. De hecho, los alumnos de arquitectura de paisaje aprenden uno de los conceptos que son macizos en planta, ¿no? Aquí verdaderamente es la profusión de la escala, en donde pues no tenemos solo una bromelia, ¿no? Que es una especie muy particular, ahí tenemos toda una superficie de prácticamente 120 metros cuadrados con la misma especie, y ahí entendemos muy bien lo que es un macizo, ¿no? El volumen también de la vegetación como tal. Y de nuevo, el sol, la sombra, la transparencia, la integración del interior y del exterior, o sea, llega un momento en que no sabemos en realidad en dónde estamos, ¿no? Los claros, que ha sido muy particular, cómo libran toda esa superficie precisamente con elementos tan simples, tan delgados que se ven flotando. Aquí las pérgolas todas son de concreto y escasamente tendrán 1 pulgada de espesor con 20 centímetros de altura. El armado, nuevamente, ahí está el secreto. El manejo del plano, miren, el plano del agua, el reflejo, el plano del pavimento, y luego cómo la vegetación se va metiendo dentro de estos elementos, pero siempre conformando otros planos diferentes. O sea, lo que está de este lado, que se llaman cunas de Moisés, que seguramente todo el mundo los conoce, esas florecitas blancas que hay, en México se usan de una en una, son macetas que regalamos, tenemos en las oficinas cunas de Moisés. Aquí pueden ver cómo la cuna de Moisés genera un plano completo en donde le empieza a dar con sus sombras, con la oscuridad comparada con las otras, cuando podemos ver el tamaño, la escala de una hoja de una palmera, en donde vemos cómo su horizontalidad empieza a trabajar debajo de esta cubierta, ¿no? Esa fue la excusa de ese lugar, la cocina. Roberto Burle Marx quería reunirse con sus amigos, y es tradicional las fiestas, sobre todo las parrilladas, cocinar en un horno, y ese es un pequeño elemento que está a un lado de esa gran pérgola. Y desde luego, bueno, el sitio lo que tiene es que es una colina, y la colina domina la vista.
es una colina que no tiene límite. Y por eso quizá manejó estos espacios, si ustedes se fijan, estas grandes superficies que dirían, hay 150 metros de una especie, pues ¿a quién se le ocurre, no? ¿A quién se le ocurre? Alguien que está mirando como su propiedad visual todo, o sea, es un todo lo que en realidad genera la propiedad visual de este sitio. Y eso hace que nosotros podamos entender entonces cómo todos los elementos naturales se empiezan a integrar en una composición, pero aquí podemos regresar a la casa de Niemeyer, es la misma roca, pero entendida de diferente forma, ¿sí? Es el mismo, ustedes pueden decir, bueno, es quizá el mismo paisaje, pero entendido de diferente forma. Un paisaje que se visita caminándolo, deambulándolo y entendiendo esta relación hombre-naturaleza de diferente forma. Por cierto, hay que hacer cita para llegar ahí. Brasilia, este es uno de los edificios también, precisamente de los primeros de Niemeyer, que fue restaurado. No sé qué les parece. Pero el otro también estaba en Brasil. Sí. En Río, ¿no? Está en Río, sí, allá a las afueras de Río. Este es el mejor hotel que se construyó precisamente para recibir a los personajes más importantes que visitaban la ciudad de Brasilia. La reina Isabel, Mahatma Gandhi, estuvieron aquí alojados. ¿Y Pero, dónde ¿qué les quedó la parece? selva? ¿Qué les parece si les dice vamos a visitar Brasilia y nos quedamos en este hotel? Póntelo. Bueno, a mí en lo personal se me hace frío, aparte con lo que acabo de ver. No sé atrás que haya una familia feliz, pero No, es otro más hotel. atrás. Ah, ya, otro hotel. Pues a mí se me hace frío, no sé. Me agradó lo de las fuentes, de poderte salir al jardín. Digo, o sea, como que se puso ahí y es mi obra, ¿no? Así me decía mi hija, vamos a regresar otra vez a la Facultad de Filosofía a dormir. Ay, a dormir. ¿No se parece un poco lo que tenemos aquí al lado? No sé, ¿por qué? ¿Tuvo buenas críticas este? Este tuvo. En su momento fue un hotel que marcó precisamente todos los principios del funcionalismo. Porque aparte creo que reinterpretado. atrás, sí, no sé, yo veo más vegetación, pero son ventanas, porque eso obstruye muchísimo la vista. O sea, yo sé que es la Igual que el sombra, edificio de ciencias, son mueves, parteluces, pero no sé. mueves los parteluces. Ay, no, no me gustaría quedarme en ese hotel. Como que extraño la alberca, no sé. No. Ahí los vemos, ¿no? Precisamente funcionan y cada uno de los cuartos tiene la posibilidad de modificarlo de acuerdo al tipo de visión. Bueno, ¿Sí? Este es el interior, el salón de usos múltiples, por así decirlo. Bruno, ¿qué te pareció cuando conociste esto? A mí la parte más interesante de la iglesia es el interior, totalmente. El acceso es, bueno, se alcanzan a ver ahí unas esculturas, ¿no? Junto, bueno, donde está el árbol, ahí está el acceso. Es una rampa, entonces vienes tú, bueno, en mi caso vienes de muchísimo sol, mucho calor, entras por un túnel y de repente se abre la iglesia con estos vitrales, un espacio totalmente fresco, bueno, es un espacio, a mí me gustó muchísimo, puede ser que, bueno, no sé si es mi edificio favorito de Brasilia, pero es muy, muy interesante, pero es parte de lo mismo en el cual pues se ve bien el edificio, es muy, muy interesante, el interior es increíble. ¿Te fijaste el detalle de los vitrales? ¿Qué es lo que pasaba allá adentro, en esa cubierta azul? Porque veo que no pusieron las fotografías interior, pero ¿qué pasa ahí? ¿Que son dobles o cuál? Flotando. Sí. Y bueno, también los vitrales no están pegados al piso, por decirlo así. Está sobre un espejo de agua pequeño que sirve para refrescar el aire a la hora de entrar. Volumétricamente es muy interesante, pero es parte de lo mismo. Es una ciudad que fue creada totalmente para el automóvil, en el cual pues, la plaza es como esto, es una plaza en la que no invita a nadie a estar ahí. No, yo lo que me he atrevido desde hace rato, y les pido perdón, no quisiera, es que no todo es sabroso. A ver, la República de los Estados Unidos de Brasil
reside ahí. Esto es un valor simbólico de la patria brasileña. Entonces, el edificio de los dos brazos se abre a la mitad para que el eje mayor de la ciudad quede enfatizado como un hecho contundente. Y a ambos lados, como si fuera una báscula de la justicia, se hace el edificio de los diputados, en el que la cúpula se aplasta en el pueblo, y el del Senado, que por el contrario se eleva hacia el cielo. Y entonces esta gran plancha lo que hace es hacer la plaza de la República, sobre la que está la sede de los dos poderes y el fiel de la balanza, que significa la democracia. Bueno, eso dice a veces quien hace un edificio, que es la capital de una república que no había, porque la trajeron al centro del país. Aquí no hay muchas sombras porque es la sabana del Mato Grosso, semidesértica, por eso esos árboles con muy poca sombra y muy largotes. Y entonces él te invita a moverte en un exterior muy desolado y meterte a mundos internos con mucha mayor vitalidad. Pero eso no va a suceder en las supercuadras. Si tú estuviste ahí, allá cambia la mano, y ahora es el lugar de la habitabilidad. ¿Por qué no hay selva en Brasilia? Porque está a la mitad del país donde es como lo mencionaron, como una sabana, solo hay… Ya ven que se durmieron como lo mencionaron, porque es una sabana. O sea, no todo Brasil es selva. Y eso pues implica ver la arquitectura también y el espacio abierto de diferente forma. Bueno, este es el nuevo estadio. Ahí se puede ver la parte blanca, era la parte que ya existía. Entonces para el Mundial se necesita, por todo esto de la FIFA, se necesita adecuar los estadios y también darle una nueva cara. Entonces pues crean esta estructura que envuelve el estadio para techarlo y darle una nueva fachada y un cobijo más agradable. ¿No te pareció que usaron la técnica de la cubierta del Coliseo romano? Como en 3 semanas vamos a estar viendo aquí también el famosísimo nido de pájaro, porque lo que queremos es ver cómo diferentes lugares tienen diferentes formas de resolver las cosas, ¿sí? Y obviamente es regresar al concreto aparente que tanto… Este es el gimnasio. Sí, bueno, es un espacio público, no sé, es parte de las características de la arquitectura brasileña y toda la escuela de Sao Paulo, en el cual es un brutalismo adaptado a las características de Brasil. Aquí otra vez entendemos la diferencia entre estar afuera y estar adentro. La sombra nos describe claramente el clima. Bueno, esto es… La capilla precisamente del campo militar. Sí, es la que se encuentra sobre el eje más… Que ahora estaba descubierta porque era una tienda para la visita de Juan Pablo II. De hecho era provisional, pero les gustó mucho a los militares y ahí se quedó, ¿verdad? El Museo Militar, nuevamente aquí Niemeyer haciendo de las suyas. ¿Conociste esta obra? No, esta no. Te perdiste de todo un espectáculo, de un espacio que por sí solo habla, y me refiero literalmente. Ustedes caminan y fue creado precisamente para que formara una concavidad, para que en el momento que se dieran los discursos políticos se escuchara perfectamente bien sin micrófono. Entonces, ustedes caminan ahí y oyen los latidos de su corazón cuando están abajo de esa cubierta. Es el podio precisamente. Entonces, a partir de ese punto, ustedes pueden ser escuchados por lo menos 300 metros alrededor sin necesidad de un micrófono. Enfrente hizo Roberto Burle Marx un jardín porque obviamente la ciudad de Brasilia debería tener también un nuevo espacio público. Y él crea un proyecto. Por ahí las malas lenguas y buenas lenguas comentan que jamás se lo pagaron. Se peleó con el presidente porque no quería respetar la escala del jardín y él se salió con la suya, lo hizo tal y como estaba el proyecto original. Es un proyecto
donde maneja sobre todo este elemento que estaba escaso hasta en el principio en que se comienza el plano de la ciudad, y crea regresamos un poco por favor, no más rápido, crea planos con agua, ¿no? Que están precisamente en esa plaza militar, o sea, como que trata de suavizar la rigidez de la estructura de una instalación de ese tipo. La capilla de San Juan Bosco por fuera, después de ver todos estos espacios tan inhóspitos, en el interior nos encontramos una Sainte-Chapelle versión brasileña. Un templo ecuménico también en Brasilia. ¿Conociste este también? Este no, la capilla sí. La capilla es muy interesante por el lugar en el que se encuentra, ya no está en el hecho monumental, y es muy interesante porque yo no conocía el interior y sí es interesantísimo. La capilla ecuménica tiene uno de los puntos interesantes en donde se encontró uno de los centros geomagnéticos de la Tierra, y precisamente la meditación se lleva a cabo a través de, la siguiente por favor, a través del recorrido que se hace por ese gran espiral, en el que en la parte superior tenemos una piedra de cuarzo gigantesca, que es la que llega ya a purificarte, digamos, de alguna forma. Arquitectura o escultura, a veces se pregunta uno qué es, ¿no? Lo que se considera una de las mejores obras de Niemeyer, precisamente el Palacio Presidencial. Una de las mejores obras también de Burle Marx integradas a la arquitectura. El edificio Copán nuevamente, ¿no? Donde precisamente esta forma de manejar las curvas que es tradicional en la obra de Niemeyer, ¿sí? Pero en la parte inferior se crea toda una mini ciudad, ¿no? O sea, tenemos los departamentos que además ofrecen diversidad de ocupación, porque tenemos desde el estudio, que es un solo cuarto, hasta 2, 3, 4, 5 recámaras, dependiendo del número de familiares. En la parte inferior tenemos el centro comercial y la zona de oficinas, o sea, se integra como una supermanzana, pero en vertical, ¿no? Como el edificio de uso mixto no se inventó en Reforma 222. 50, ¿sí? ¿Cómo no? Yo me pregunto, pues yo pensaba que se había inventado en Reforma 222. La línea continua que se ve en la fachada con todos los partesoles, aquí lo bonito es cómo se va viendo, como si fuera una marimba, que se va moviendo la estructura, ¿no? Así es. Interesante además la forma de ocupación de este edificio en la actualidad, ha sido recuperado por las generaciones de los jóvenes arquitectos, ¿sí?, egresados de la escuela, donde muchos de ellos ya tienen sus despachos en la parte inferior, y fue un edificio que estuvo parcialmente abandonado, fue muy barato comprarse un departamento ahí, y en la actualidad es toda una comunidad de jóvenes prácticamente las que anda recuperando estos espacios, y el centro histórico, de hecho, hay muchos edificios que replican este diagrama de funcionamiento. Esta es una de las vistas que se tiene desde el interior de uno de los departamentos, prácticamente enmarca esta horizontalidad que me llamaba mucho la atención. Me decía el alumno brasileño que me hizo prácticamente el tour, porque sus hermanos vivían aquí en este edificio. ¿Qué diferencia encuentras con la Ciudad de México? Algo que a mí me llamó mucho la atención cuando fui de intercambio a CEU. Yo México lo encontraba rodeado por una cadena de montañas que me llamaba mucho la atención, porque finalmente vivimos en ciudades casi similares, de gran expansión, y aquí, como tú vas a ver, no había límite, se va al infinito, vemos una línea horizontal. Entonces eso le llamaba mucho la atención a él, cómo somos iguales, pero a su vez él me preguntaba, sabes que yo conocí la identidad de mi ciudad cuando conocí México, es una gran ciudad rodeada por un valle. Acá tenemos una ciudad que no tiene ningún límite. Ya lo vimos, la escuela precisamente de arquitectura, ¿no? Cómo los espacios
Este es el espacio de los estudiantes, además está cerrado en espiral para que los profesores no nos enteremos de lo que está sucediendo ahí. Su espacio, está prohibido que un profesor, a menos de que no sea invitado, llegue a ese lugar. El calendario de actividades, ¿no? Abierto precisamente a todas las propuestas que haya, tanto de profesores como alumnos, que está libre para ser modificado, cambiado y que todo el mundo se entere de qué es lo que sucede en la facultad. Vamos a ver aquí los espacios de los talleres, aquí me tocó verlo en vacaciones, obviamente ya habían quitado las instalaciones de los alumnos, este es un espacio exclusivo de alumnos. Aquí pueden ser performance, pueden hacer maquetas, pueden hacer instalaciones, lo que ellos quieran. Estos son los talleres tal y como se reciben antes de que empiecen las clases. Son los alumnos los que van a amueblarlo, los que van a utilizarlo y los que van a disponer de acuerdo a las necesidades del proyecto que vayan a realizar. Esto es lo que practicaba Bruno, ¿no? A través de las rampas yo me puedo enterar de lo que está sucediendo en cada uno de los niveles. Está conectado precisamente por las distintas visuales que puedo descubrir, ¿no? A lo largo de su recorrido. Aquí tenemos los talleres, el taller precisamente de experimentación con los distintos materiales, madera, acero, concreto. En la parte superior tenemos los talleres de informática, de edición. Aquí tenemos el taller de construcción en la parte exterior de la universidad. Los talleres de maquetas, tanto en madera como en cartón. Le Marx de nuevo. Pero esta es versión Sao Paulo. Y aquí pueden ver cómo se integra el arte con la arquitectura de paisaje y con la arquitectura. Si ustedes se fijan, esto es algo que hemos venido perdiendo. Si te vas al anterior, que es más completo, hemos venido perdiendo esta sensibilidad de integración. Hemos venido, con el tiempo nos hemos hecho, en algunos casos minimalistas, en otros casos nos hemos vuelto… pues no sé, nos encantan los materiales duros, y aquí, por ejemplo, alguien puede decir, oye, esto es barroquísimo, ¿no? O sea, ¿qué es eso que resulta que hay un césped blanco y un césped verde? ¿A quién se le ocurre hacer una superficie de este tamaño como si fuera un tablero de ajedrez? O sea, ¿a quién se le ocurre generar un plano vertical con palmeras y al mismo tiempo poder exhibir una fuente que es una obra de arte que yo estoy viendo y que se está integrando a un árbol que sí existía en el sitio, que es ese árbol gigantesco que vemos cómo sus ramas se están abrazando el espacio? A veces le tenemos miedo a esto que decimos, es muy barroco usar un tablero de ajedrez. Puede ser barroco, depende de la escala, ¿no? Depende de la forma en la que nosotros podemos ver y apreciar el sitio. Bueno, ya habíamos visto Lima Bobardi, pero vean, ¿no?, la dimensión de la cubierta, cómo está librando este espacio. Y este es el protagonista, la escalera. Cuando yo me subo, porque es el acceso precisamente al museo, vean cómo se domina el espacio desde otro punto de vista. Este lugar, bueno, de hecho, lo que quiso respetar la arquitecta fue el lugar de manifestación, sobre todo de todos los inquietudes de carácter social. De hecho, aquí, por ejemplo, a mí me tocó una manifestación de unas 800 gentes mudas. Entonces todos estaban protestando, pero sin echar un solo grito. Era una manifestación de sordomudos para procurar mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Esta es precisamente una de las sinagogas también de Sao Paulo. ¿La conociste, Bruno? O sea, es un Talmud abierto, según eso. Tenemos ahí los dos, el rollo cómo se está abriendo. Y esta es la imagen que la identifica. La siguiente es una escultura que está a la entrada. O sea, es una estrella de David, pero como girada, los dos conos, cono sur y cono norte, ¿verdad?, que están integrándose para formar precisamente el perfil de la estrella. Es el metro. El metro, precisamente, que es un lugar de reunión que está aprovechando también un espacio en la parte superior de una de las grandes avenidas. ¿Es diferente el metro al de México? Esa línea es más nueva, pero es mucho, las líneas son más pequeñas, es más nuevo, sí, pero ¿cómo que sí es diferente? ¿En qué sentido? Dicen que es un lugar de reunión. Yo pregunto por qué es un lugar de reunión el metro. El metro, bueno, este es el metro submarino, no lo siento que sea una… Pero entonces desmiéntelo porque nos está contando mentiras. Es que esa es como la glorieta de Insurgentes. De reunión así de emos. No, o sea, que sí es un espacio de reunión
donde puedes, bueno, yo no sé, pero puedes tomar ahí un café o algo así, No, o lo tomaron como centro de reunión. pues no, yo no lo considero un centro de reunión. Esa estación en particular, precisamente es la que tiene el cruce de las principales, y aquí es donde la gente, ahora sí que coincide precisamente en el transbordo de uno con otro. Entonces se ha vuelto además un mirador, que no apareció en la foto, pero tiene o domina totalmente la perspectiva de Sao Paulo. ¿Sí? Esto que me pareció muy sensacional, si te llamó la atención, me extrañé esa fotografía, una plaza cubierta para andar en bicicleta, andar en skateboard, caminar, pero es como más grande que el Zócalo prácticamente la superficie que vamos a encontrar aquí, el Parque Ibirapuera, y además nos conecta con todos los museos y con todos los servicios del parque. La siguiente. Y ahí vemos el interior que también nos faltó, ¿no? Cómo es este lobby, cómo es el acceso ya al teatro. Bueno, podríamos seguir y seguir, parece que va a haber muchos mirando al sur por lo que veo. Lina Bobardi, donde en ese edificio vamos a encontrar la alberca, ¿verdad? En un nivel, arriba vamos a encontrar canchas de básquetbol, más arriba las salas de baile, más arriba los talleres, más arriba canchas de ping pong. Un espacio para todas las generaciones que se van a reunir precisamente en un edificio que se restauró para lograr un centro de barrio, ¿no? Un lugar de encuentro. Bueno, creo que hablar de arquitectura lleva más tiempo que un miércoles fa. Me faltó Andrea, María José, María del Paz también. Otra ópera, ¿verdad? Pero ahora en el centro de la selva, Manaus. Estaciones de servicio, precisamente en el Amazonas. Las gasolineras para todos los vehículos que lo surcan. Y ahí terminamos con el Amazonas. ¿Quién seguía? ¿Tú seguías? Continuará. ¿Continuará entonces? Continuará el próximo miércoles mirando al sur de nuevo para acabar con el sur porque está difícil, ¿verdad? ¿Sí? Faltan 4 exposiciones. Bueno, pues entonces los invitaremos el próximo miércoles a seguir mirando al sur, que buscamos que sea una experiencia de hablar de arquitectura. ¿Mande? Que a las 2, sí, es a las 2 de la tarde, sí. No, para comprometerlos a que vengan todos, ¿sí? Y a que traigan a sus amigos, porque como ven, sí hay una posibilidad de hablar de arquitectura en una forma mucho más espontánea, natural, simple, sencilla, que nos ayude a transmitir pues, nuestras experiencias, que eso es lo que busca esto.